Buenas noches y bienvenidos a Relatos de Misterio Foz, Fantasmas, OVNIs y Sueños. En este espacio tú eres el protagonista porque puedes pedir el micrófono y automáticamente te asignamos como hablante para que puedas contar tu historia de Relatos Foz. Bienvenidos a una noche más de Relatos de Misterio Foz. Muchísimas gracias por estar conectados el día de hoy con nosotros y tengo el gusto de platicarles que el día de hoy tenemos un tema muy interesante. El tema del día de hoy está relacionado con el youtuber Dross Rotzank. Seguramente todos ustedes lo conocen, es el YouTube latinoamericano más grande de todo el mundo. Él es Ángel David Revilla. Antes de continuar con el tema del día de hoy, quiero darle las gracias a todos los que están conectados. Gracias a Kitikat, a Dan, a R. Rey y a Erika Vega. Bienvenidos a otra noche de misterios de Relatos Foz. El tema del día de hoy es los 7 secretos más oscuros del Vaticano, según Dross. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, me gustaría comentarles que si alguno de ustedes quiere participar en este espacio como hablante, puede hacerlo, por supuesto, presionando el micrófono y automáticamente lo subimos como hablante en esta aplicación de Twitter en esta noche en vivo de Relatos de Misterio Foz para que pueda contar su historia relacionada con fantasmas, ovnis y sueños. Bien, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de este gran youtuber que es uno de los más grandes youtubers del mundo y sin duda el youtuber de relatos, de historias, de videos de misterio más grande de Latinoamérica. Él es Ángel David Revilla. Bueno, pues él es más conocido como Dross Rotzank y es un youtuber y escritor venezolano nacionalizado argentino que actualmente radica en Buenos Aires. Me gustaría platicarles un poquito acerca de este youtuber. Bueno, como les comento, Dross Rotzank es un youtuber dedicado a historias de horror, misterios y conspiraciones. Es el más grande y visto del mundo, con más de 6.400 millones de vistas en YouTube. Ante esto, pues no tenemos comparación con ningún otro youtuber en el mundo. A pesar de que con frecuencia toca anécdotas de temas reales, este canal en realidad también tiene ficción. No busca probar verdades tras curiosidades y acontecimientos que en frecuencia son algo siniestros. En este mundo en donde, bueno, pues hay mucha fantasía, mucha verdad, muchos videos, mucho fraude, mucha verdad y mucha mentira. Bueno, pues este youtuber se encarga precisamente a entretener. Se encarga este youtuber pues a contarnos historias que pueden ser de fantasía, pueden ser de misterio, pueden ser de muchísimas cosas relacionadas con el misterio y entre otros temas. Les platico acerca un poco de la biografía de Dross antes de entrar a los 7 secretos más oscuros del Vaticano, según Dross, un video del propio autor. Vamos a hablar de estos 7 secretos, de este top 7 en este espacio de Twitter, y si alguno de ustedes quiere ser partícipe, como les comento, por favor, puede hacer uso del micrófono para subirlo como oyente en este espacio. Bueno, este personaje Dross comenzó desde hace muchísimos años. Básicamente, en el 2015 les platico que tiene algo de participación en la escritura. Él, de hecho, es autor de un libro llamado Luna de Plutón, de Grupo Planeta. En el 2016 participó en el Festival de la Blasfemia también con esta obra, también del Grupo Planeta, otro de sus libros, otra de sus obras. En el 2017 participó en la obra Luna de Plutón en la Guerra de Zack. Y en el 2018 en el Valle de la Calma. En el 2019 el Libro Negro y en el 2021 Escape, también del Grupo Planeta. Bueno, pues como vemos, este youtuber ha tenido mucha participación y a continuación nombro algunos de sus premios porque ha sido premiado también. Por ejemplo, el premio Martín Fierro a la visión digital de 2018, premio Martín Fierro en el 2019 y también el mismo premio en el 2021. Por supuesto, sus premios en YouTube como creador de contenido con su premio de Silver Creator, que es el premio a plata a los creadores con 100,000 suscriptores, luego el de oro con 1 millón de suscriptores y finalmente el de diamante
con 10 millones de suscriptores. Como les comentaba, uno de los youtubers más grandes de todos los tiempos. Actualmente en su canal de YouTube, que es sumamente exitoso, cuenta con un gran número de suscriptores que pues le da mucha popularidad alrededor del mundo, por supuesto, y pues es uno de los, como les comento, uno de los youtubers más grandes. Si ustedes lo quieren, por favor, contactar, puede ser, por supuesto, a través de su Instagram, soy Dross Rotzank, o a través de YouTube en su canal de Dross Rotzank con su mismo nombre, @Dross Rotzank. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con esta, digamos, historia, video, relato que se relaciona con Dross. Este video es muy interesante, pues es los 7 secretos, está relacionado este video con los 7 secretos más oscuros del Vaticano. Bueno, pues yo creo que estaría interesante si comenzamos desde el número 7, si nos vamos del número 7 al número 1. Y bueno, pues vamos a empezar entonces con el número 7. Dross ha hecho videos de todo tipo a lo largo de muchísimo tiempo. De hecho, Dross lleva en esta plataforma desde hace muchísimo tiempo y es uno de los protagonistas, como les digo, de pues historias de este tipo. En realidad, yo diría que muchos millones de personas lo seguimos y sabemos pues acerca de él, acerca de sus videos. Él ha transmitido también en vivo, él ha transmitido historias de otra índole, historias de otro tipo que igualmente son muy interesantes, pero aprovecho en esta ocasión para platicarles, antes de contar con el top 7, Dross tiene 23.3 millones de suscriptores y tiene más de 1,600 videos en YouTube. Este youtuber ha estado activo desde la plataforma desde el 9 de marzo del 2006. Sin embargo, se dice que desde 1998 él ya tenía planeado o ya había publicado algún video, alguna temática relacionada con este tipo de relatos. Bueno, vamos a comenzar entonces con el top 7. Este top 7 es un video que es totalmente de su canal de YouTube. Los invito a visitar, por supuesto, su canal. Seguramente ya lo conocen, seguramente ya lo siguen, pero no está de más, por supuesto, dar la autoría totalmente, el crédito completo a Dross para este top, el top de los 7 secretos más oscuros del Vaticano. Si alguno de ustedes quiere ser partícipe de esta transmisión, lo puede hacer. Solamente es cuestión de tocar su micrófono. La aplicación de Twitter en este espacio, en esta transmisión en vivo, lo sube como hablantes para que ustedes puedan ser uno de los protagonistas de este video, de esta transmisión. Les recuerdo, por supuesto, que esta transmisión está siendo grabada para subirse en los espacios, por supuesto, de Twitter, de Spotify, de Twitter y de YouTube. Una vez ya haya sido editada, lo subimos en estos espacios. Bueno, vamos a dar espacio a estos 7 secretos, a este top 7. El número 7 habla acerca, Dross nos habla, creador de contenido, nos habla de algo muy interesante. Nos comenta acerca de los secretos más oscuros del Vaticano, acerca de los castratos, o también llamados castratis. En este relato, Dross nos platica que en épocas pasadas, por allá de la década de los 50, de los 60, lo que hacían, hablo de 1850, 1860, lo que hacían o cuentan que hacían las iglesias era castrar a elementos varones para que fueran protagonistas de cánticos especiales en las iglesias. Esto en realidad pues en realidad es muy tétrico, porque estamos hablando de que la iglesia, con tal de que fueran protagonistas de cánticos especiales, para que la voz fuera sumamente aguda, lo que hacían era castrar a varones
para que siguieran con esa misma voz aguda. Uno de los ejemplos claros de este tipo de participantes o este tipo de ejemplares o castratos o castratis fue Alessandro Moreschi. Él nació en 1858 y murió en 1922. Como les platico, por allá de los 1800, en la década de los 50, 60, 70, practicaban este tipo de situaciones en donde, bueno, pues de alguna manera los castraban para que siguieran teniendo esa voz aguda y que pudieran interpretar pues melodías que pues eran propias de ritos religiosos, como lo pueden ser las misas, y que pues bueno, en realidad era algo muy tétrico porque lo que hacían era que comparaban a las familias, estos varones, y pues practicaban estas castraciones. Les decían a las familias que si alguien preguntaba, si alguien investigaba, alguien decía algo, dijeran que eran personas que se dedicaban a esto y que pues en realidad la castración fue por un accidente. Y fue algo que seguramente muy, pues, digamos, algo muy negativo, algo muy tenebroso, tener que estar haciendo este tipo de prácticas. Y en este punto, en los castratos o castratis, me gustaría saber la opinión de alguno de ustedes. Así que si alguno de ustedes quiere participar, Erika Vega, R. Rey, Dan, Kitty Cat, por favor, pueden oprimir el micrófono. R. Rey me comentaba que quería participar en este espacio, así que R. Rey, si quieres participar, por supuesto lo puedes hacer. Lo único que tienes que hacer es presionar el micrófono y te subimos como hablante en la aplicación para que puedas participar y darnos tu opinión en estos top 7 de los secretos más oscuros del Vaticano según Dross. Por supuesto, todos los créditos al autor de este video, que lo encuentran en YouTube. Les pido que si aún no siguen a Dross, lo sigan y nos puedan contar pues qué les pareció este video, si ya lo vieron o si no lo han visto, y en fin, su opinión acerca de esta situación. En este momento R. Rey nos está pidiendo el micrófono. R. Rey, platícame, ¿tú qué opinas acerca de esta situación de los castratos, de los castratis, que para asegurar que siguieran cantando de manera aguda, pues practicaban esta situación de la castración? Estamos hablando por allá de 1958, 1922, las fechas de precisamente uno de los ejemplos de un castrati, Alessandro Moreschi. ¿Tú qué piensas, R. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal se escucha? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo, ¿En orden? todo claro y fuerte, bienvenido. Perfecto. Es increíble cómo van cambiando los estándares de belleza, cómo se buscaba el arete, el hecho de encontrar ese estándar, ese pináculo de belleza, de perfección, de arte. Y pues simplemente, o sea, cómo, ya sea por una institución como la iglesia o el mismo arte, que el arte con sangre entra, se eligen estas prácticas, se deciden estas prácticas y pues es algo histórico, es algo que volteamos para atrás. Sí ha pasado tiempo, pero no tanto, y podemos darnos cuenta que pues sí es un fenómeno digno de estudio. Y de ahorita, o sea, podemos decir, bueno, y ahorita cómo es el arte, en qué estamos incurriendo en el dolor, ¿no? En la falta de crímenes de lesa humanidad, por decirlo de alguna manera, en el aspecto de que todo sea por el arte, todo sea por poder mantener esos estándares, esa perfección que se buscaba, se alcanzaba según esos mismos estándares, claro, pero sí ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado algunas cosas? Algunas otras se mantienen vigentes, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que uno de los puntos que se me hace más crítico, más como digamos, más que crítico, tétrico, digámoslo así, era que las familias mismas vendían o de alguna manera ofrecían a sus hijos para este tipo de prácticas, para que cantaran en estos coros y que pues para que su voz, siquiera igual de aguda,
pues practicaban esta situación de la castración. En realidad es algo que yo creo que el día de hoy, a la fecha de hoy, es impensable, sería impensable. Y bueno, pues sí, precisamente es el top 7, el número 7, el lugar 7 de este tipo de secretos, ¿no? Que en realidad, pues sí, son en realidad oscuros del Vaticano. Bueno, pues me gustaría platicarles acerca del número 6 de este top 7. Fíjense que este siguiente lugar es en realidad algo extraño, algo peculiar, porque yo creo que todos nosotros hemos visto acerca de estas grandes vidrieras, estas grandes pinturas que se encuentran en las iglesias, en donde cuando entra la luz del sol, en verdad sí se ven impresionantes estas vidrieras con elementos o pinturas que evocan a algún acontecimiento de aquel entonces, en la época precisamente de Jesucristo. Bueno, pues resulta que el lugar número 6 precisamente se relaciona a estas grandes vidrieras en las edificaciones del Vaticano, pero no como las vemos el día de hoy, sino antes utilizadas como método de atracción, como método de propaganda a el culto religioso. Bueno, por supuesto, el día de hoy tal vez no surta el mismo efecto, pero imagínense antes, así como lo comenta Dross, antes, en aquellos tiempos, en aquellas décadas en donde, pues sí, tal vez la gente era más fácilmente impresionable. Entonces la gente al ver estas grandes vidrieras, pues sí, como el mismo autor lo comenta, como alguna especie de marketing, atraía a seguidores por el simple hecho de ver estas grandes vidrieras. Rubén, ¿tú qué opinas de esta circunstancia? Así como antes utilizaban a tipo de marketing estas vidrieras, ¿tú crees que el día de hoy, al 2024, de alguna manera estén utilizando algún otro tipo de estrategia de marketing en algún culto religioso, alguna estrategia especial para atraer adeptos? ¿Tú qué opinas a este respecto en este lugar número 6? No dejo de pensar en las vírgenes que lloraban sangre. Esto es muy noventero y quizás parte de la audiencia llegó a presenciar pues este tipo de notas, este tipo de noticias, de fenómenos que sucedía mucho en Latinoamérica. Quizás Iberoamérica, no sé si llegó este fenómeno hasta España, pero vírgenes que lloraban sangre y siempre, pues últimamente ya no se ha visto, si fue nomás la modita, fue nada más el marketing que fue bastante funcional, fue bastante efectivo y ahora es cuando nos tenemos que detener a pensar, bueno, ¿y cuál es el boom de ahora? ¿Qué es? Quizás sea la inclusión, quizás sea el hecho de mostrarse como un amigo para la comunidad u otro tipo de ideologías, otro tipo de estrategias de marketing que esté utilizando una entidad, una organización tan vieja y tan pues sí, ¿por qué no decirlo tan maliciosa, tan mañosa como la iglesia? Sí, es correcto, Rubén, tienes toda la razón. Fíjate que he escuchado también algunas historias o relatos relacionados con vírgenes que lloran sangre y así de alguna manera atraen precisa y exactamente adeptos fieles al culto. Por supuesto, respetando todo tipo de cultos, todo tipo de religiones, pero es interesante cómo ver a través de la historia, tal vez de una manera un poco más relacionada al marketing. Si pudiéramos de alguna manera relacionarlo, estoy totalmente de acuerdo contigo con este tipo de, digamos, imágenes o leyendas o relatos de estas vírgenes que alrededor del mundo pues se han mostrado que lloran sangre o cristos que se mueven, que mueven su cabeza, en fin, ¿no? Entre otro tipo de anécdotas, sí, precisa y exactamente. Bueno, vámonos al siguiente lugar que está también igual de interesante. Este siguiente lugar, fíjense que está muy relacionado con algo que tal vez hasta nuestros días se ha visto muy frecuentemente, no solo con el Vaticano, sino con algunos gobiernos, con algunos grupos fácticos, y está relacionado con precisamente los nexos, con mafias, es decir, más específicamente, y este es un punto muy tétrico, Vaticano. El Vaticano
y sus nexos con la mafia italiana. ¿Cómo es que desde hace muchísimo tiempo tiene existencia, por supuesto, pues este tipo de cultos religiosos, como lo puede ser, por supuesto, el que representa el Vaticano en esta religión? Y bueno, pues grandes grupos tan poderosos como los pueden ser los grupos de la mafia, cómo pudieran estar relacionados con el Vaticano. Este es el lugar número 5, el Vaticano y sus nexos con la mafia italiana. ¿Tú qué piensas, Rubén? ¿Sí pudiera llegar a ser verdad que de alguna manera la mafia italiana esté relacionada con el Vaticano? ¿Tú qué opinas? No cabe duda que la mafia, bien, la Cosa Nostra, viene de Italia, es donde se enraizó, donde tuvo sus orígenes y trastoca bastantes temas, ya sea gobierno, sociedad y, por qué no decirlo, religión. Y aquí es un duelo de poderes, una negociación bipartita en la cual pueden entrar estos dos titanes, estos dos colosos, ¿no? Que puede ser, es la iglesia y es el narcotráfico, es la mafia, pues, no nomás narcotráfico, sino todo lo que conlleva la mafia. Eh, Más de una vez estoy seguro que coincidieron estas dos pues instituciones, estas dos gigantes, y llegaron a puntos de acuerdo, a puntos en común. Eso es algo que bien se podría poner sobre la mesa sin tantas dudas al respecto. Y fíjate que es igual de interesante, por ejemplo, aquí mismo en nuestro país, en México, cómo estos grandes grupos pueden ser capaces, tener la capacidad de llevar hasta maletas, ¿no? De efectivo, maletas de dinero a pues sacerdotes, ministros de este culto, de alguna manera para ayudar a la iglesia. Entonces, es como que de pronto algunas poblaciones, algunas personas pudieran llegar a decir, bueno, pues de alguna manera ayudan, ¿no? a la iglesia y por supuesto se vuelve un tema sumamente controversial y sí, efectivamente es el número 5 de este top, el Vaticano y estos nexos. Bueno, vámonos al siguiente punto. Fíjense que este punto que nos comenta el autor, en este caso este youtuber Dross, es un caso que él lo cataloga como tragicómico. Él comenta que este caso es un tanto peculiar porque habla precisamente de uno de los más grandes representantes artistas, pintores de aquellas épocas. Él comenta, nos habla acerca de Miguel Ángel. Por supuesto, yo creo que todos nosotros lo conocemos, el autor de la Capilla Sixtina o, por ejemplo, del cuadro de la creación de Adán. Este personaje, en realidad, podemos decir que se dice que tuvo un carácter muy fuerte, un personaje, un artista de la talla de él, de Miguel Ángel, que pues se dice que tenía una personalidad muy fuerte y que, bueno, pues de alguna manera se le perdonaba por el hecho de ser Miguel Ángel precisamente. Y bueno, pues en ese entonces el Papa de la época, Giuliano de la Rovere, que también tenía un carácter fuerte, según se cuenta, que ellos dos, estos dos grandes personajes líderes en su área, tenían ambos una personalidad tan fuerte que eran igualmente amigos, pero igualmente enemigos, que se llevaban en realidad bien, pero que pues llegaron inclusive a pelearse a golpes, que de pronto se veía un ojo morado en alguno de ellos y que bueno, eso era señal de que se habían golpeado, se habían peleado a golpes. Es extraño como imaginárselo, en el sentido de que pues imagínense un papa con un artista, ¿no? De la talla de Miguel Ángel, que estuvieran inclusive peleándose uno con otro, etcétera. Entonces, esto que nos cuenta el autor, esto que nos cuenta el youtuber Dross, pues es, sí, efectivamente un caso tragicómico, peculiar, y que, bueno, pues y sigue siendo igual de interesante en este top 7 de los secretos más oscuros del Vaticano. ¿Tú qué opinas, Rubén? Hablando una vez más del arte, de los exponentes, yo creo que el Renacimiento
es muy conocido, es de las figuras más conocidas, Miguel Ángel Buonarroti, y cómo por sus obras os conoceréis, cómo fue que pintó la Capilla Sixtina, cómo fue que hizo al David, cómo hizo la Piedad, así en general, muy prolífico y por supuesto todo un experto, todo un ejemplar digno de alabanza. Y bueno, por supuesto iba a tener a sus amigos, a sus enemigos o combinación de los mismos en este caso con la iglesia, ¿no? Y como una figura tan importante, tan poderosa como un papa, le tenía aprecio, desprecio no se podría decir de ninguna manera, más tenían sus rivalidades, tenían sus diferencias, al grado de que ese mismo nivel de amistad les permitía batirse a golpes. Es increíble cómo el respeto que en esos tiempos, o sea, estamos hablando del Renacimiento, una persona homosexual, el respeto que se ganaba de la iglesia y la fraternidad misma que podía entrañar con el mismísimo Papa. Exacto, sí, exactamente. Nunca mejor dicho, con el mismísimo Papa, ¿no? O sea, una personalidad, un personaje de ese entonces, pues el máximo representante de la Iglesia Católica, con nada más ni nada menos con uno de los más grandes artistas de todos los tiempos, ¿no? Miguel Ángel. Efectivamente, un caso de alguna manera tragicómico, como lo comenta Dross. Y fíjense que antes de continuar en este top 7 de los secretos más oscuros del Vaticano, ya nombramos el número 7, que está relacionado con los castratos. Ya nombramos el número 6 con estas grandes vidrieras de las edificaciones del Vaticano como método de atracción. Ya nombramos el número 5, el Vaticano y sus supuestos nexos con la mafia italiana. Y este último caso, en donde platicamos acerca de este gran artista Miguel Ángel, autor de la Capilla Sixtina y del cuadro de la creación de Adán. Antes de continuar con los últimos 3 casos, aquí me gustaría platicarles un relato, una anécdota. Por supuesto, si alguien más quiere ser partícipe de este espacio, lo puede hacer presionando el micrófono para que la aplicación de Twitter en esta transmisión en vivo lo pueda subir como hablante y ustedes activen su micrófono y puedan ser protagonistas de este espacio de misterios, fantasmas, ovnis y sueños. En esta ocasión especial del tema los 7 secretos más oscuros del Vaticano según Dross, o cualquier otra anécdota que ustedes nos quieran platicar. Fíjense que me gustaría aperturar la primera anécdota de esta noche con una situación que me pasó esta semana. Como ustedes saben, estas transmisiones son en vivo en estas noches de Misterio Foz, y pues es muy común que yo tenga sueños de todo tipo, sumamente común. De hecho, esto acaba de pasar ayer. No me había pasado nada en toda la semana, no había soñado nada en toda la semana, hasta exacto y precisamente ayer, en donde tuve este sueño que pues sí fue muy peculiar. En alguna de las transmisiones yo platicaba acerca de un personaje muy extraño que yo soñé. Este personaje era como de una época pasada, de estos personajes que se vestían como muy formales, pero como con pantalones muy bombachos, con sacos muy grandes, con sombreros esos típicos que traen una pluma, y que tenían como un estilo muy peculiar, ¿no? En alguna transmisión pasada platiqué un relato relacionado con esto. Fíjense que en esta ocasión soñé de un relato, soñé una situación muy peculiar. Yo estaba como, bueno, primero, antes de comenzar, cuando yo sueño este tipo de cosas, es como que en cuanto me acabo de quedar dormido, yo empiezo a soñar, es inmediato. Y yo sé que es inmediato porque cuando yo sueño este tipo de cosas, me hace que me despierte. Y veo mi reloj y es 10, 15 minutos después de que yo sé que me acosté. O sea, es como que me acabo de quedar dormido y luego empiezo a soñar. Es algo muy, muy extraño. No es como que me duermo y a las 3, 4 de la mañana empiezo a soñar. Sí, también me pasa, pero lo más común es que en cuanto yo me quedo dormido, empiezo a soñar. Bueno,
Les platico de este sueño. Como les digo, esto pasó apenas ayer. Me estaba quedando dormido, todo normal. Ni siquiera es como que me voy a la cama, digamos, estresado, ni mucho menos. O sea, yo siento que voy normal. Me quedo dormido. Y exactamente cuando empiezo a quedarme dormido, empiezo a ver imágenes. Es como si lo estuviera viviendo en la vida real, pero yo sé que no es la realidad. Como que algo de mí me dice que sí es un sueño. Yo veo todo gris, es como si estuviera viendo una película, pero está todo gris. De pronto veo que alguien se va acercando. Pues fíjense que esa persona que se va acercando es precisamente esa misma persona que yo les había platicado en transmisiones pasadas. Esa misma persona como de pantalones bombachos, como de sacos grandes, como de sombrero con plumas, de esos personajes de las películas de antes de Tintán y todos esos personajes. Así lo sueño. Pues en este sueño de ayer otra vez lo veía, que se iba aproximando a mí, pero es como que yo lo conocía, como que éramos amigos, porque nos saludábamos muy bien y todo normal. Fíjense que resulta que cuando él se iba aproximando a mí, él me iba diciendo, oye, ¿estás viendo? Así me preguntaba. Y yo le decía, ¿cómo? Sí, ¿estás viendo? Y que yo le decía, sí, yo le decía, te estoy viendo. ¿Por qué? Y me decía, no. Me decía, observa bien, véeme bien. Y yo le decía, te estoy viendo bien. ¿Qué pasó? Y me decía, no, dice, no estás viendo bien. Me decía, ve bien. Y cuando yo empiezo como a, digamos, querer ver mejor o enfocarme a él, de pronto yo lo veía como que le faltaba como media cara, como que le faltaba cuerpo, no sé cómo explicarlo, porque se empezaba a deformar. Entonces es como que ya no tenía la misma forma de alguien normal. Entonces yo le decía, ¿qué te está pasando? Y luego me decía, exacto, me dice, ya estás viendo bien. Me dice, aún ve más. Y que yo le decía, ¿cómo? Me dice, sí, observa. Y que cuando yo lo seguía observando más, aún más le faltaba como más cuerpo. Al principio como que le faltaba media cara, bien extraño, como que yo le veía como su cráneo, como sus músculos, no sé cómo decirlo. O sea, yo le veía así como media cara deformada. Y que cuando yo lo continuaba viendo más, era como que la mitad de su cuerpo le faltaba, pero como que yo veía su cuerpo, pero como sin piel, como rojo, como de ese de que se le ven los músculos, no sé, y que yo le veía los músculos, la carne, los huesos, y que yo le decía, ¿por qué te ves así? ¿Qué te está pasando? Y me decía, exacto, tienes que ver la realidad. Y yo le decía, pero ¿cómo la realidad? ¿A qué te refieres? Observa, tienes que observar. Y que en ese momento a mí me empezaba a dar miedo, porque yo lo empezaba a ver cada vez como más calavérico a ese personaje, que casi creo que es el mismo personaje que yo tuve desde el sueño pasado. Entonces que él me decía, tienes que ver la realidad, tienes que verme, observa, no dejes de observar. Y que ahí yo le decía, no, es que, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Por qué me está empezando a dar miedo? O sea, era como que yo nada más quería despertar. Cuando él me decía que no dejara de observar, yo cada vez veía como que como que su piel se iba desintegrando, como que su piel se le iba quitando, no sé, algo muy, muy raro. Y que yo le decía, ya no quiero ver más, hasta ahí. Y que me asustaba tanto que en ese momento como que yo empezaba a rezar, porque siempre que yo me asusto en un sueño es como que tengo no sé, son vívidos, tan vívidos los sueños que yo puedo hacer cosas en los sueños. Y que yo le decía, ya no quiero saber más, quiero despertar. Y que despertaba, pero sí muy, muy acelerado, ¿no? Muy angustiado de ver a ese ser, a ese visitante que me decía que viera y que no dejara de ver. Entonces es como que lo recuerdo muy vívidamente, o sea, me desperté y lo recordaba perfectamente todo. Su cara, cómo venía vestido, la manera en que se estaba como desvaneciendo, como descarnando de alguna manera, y que me decía que viera la realidad. Bueno, en algunas otras transmisiones también hemos platicado acerca de el significado de los sueños,
Tal vez valdría la pena buscar el significado de este sueño. Hasta ahí llega el relato. Desperté, ya no supe más, me volví a quedar dormido, ya no volví a soñar, o por lo menos de que yo recuerde. Y cuando desperté, sí, todavía lo recordaba como de manera muy vívida, ¿no? Y bueno, decidí, por supuesto, traerlo a este espacio de Relatos de Misterio Foz. Recuerden que aquí Foz es de fantasmas, ovnis y también de sueños. Bueno, pues continuamos con este top, con el top 7 secretos más oscuros del Vaticano, y todos ustedes bienvenidos, por supuesto, a contarnos alguna de sus historias, algunos de sus relatos. Bueno, vamos a continuar con el siguiente lugar. Rápidamente los recuerdo: en el lugar 7, los castratos; en el lugar 6, estas grandes vidrieras; en el lugar 5, el Vaticano y sus presuntos nexos con la mafia italiana; en el número 4, este caso tragicómico de Miguel Ángel y el Papa Juliano de la Rovere; y en el caso número 3, en el lugar número 3 de este top 7, pues nada más ni nada menos que la tortura medieval. En aquella etapa del Papa Inocencio IV, se cuentan historias, hay relatos, hay de alguna manera, pues hubo situaciones en donde se dio mucho la tortura medieval, ciertas prácticas que llegaban, pues sí, ciertas actividades, pues sin nombrarlas tal vez, para que no nos vayan a censurar, pero pues sí, prácticas relacionadas a la tortura medieval. Aquí yo pudiera decir que actualmente pues igual, este tipo de prácticas yo creo que ya están totalmente canceladas, totalmente censuradas, por lo menos hasta donde sabemos. Esperemos que ya no se lleven a cabo, pero estas torturas medievales de todo tipo, aquí me gustaría saber tu opinión, Rubén, en relación a estas torturas medievales, por supuesto también en relación a mi sueño, a mi historia. ¿Tú qué opinas de ambas cosas? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, por lo regular cuando se tiene un sueño vívido es porque parte de la mente, del cerebro, no está completamente en estado beta, en la fase beta del sueño, y tiene cierta lucidez todavía. Eh, lo que todavía se ignora, o lo que todavía se necesita investigar más es, bueno, pero ¿por qué siempre termina siendo una pesadilla, ¿no? Quizás ese estado de alerta, ese estado de peligro es lo que se acaba traduciendo a manera subconsciente como una pesadilla. Y qué hablar ni qué decir de la tortura, de que hay museos enteros dedicados a tantísimas técnicas, tantísimos objetos que se utilizaban para estas personas confesas, que pues mejor confesaban antes de que fueran más castigadas todavía, y les tocaba el castigo de la tortura por muchísimas vías, por muchísimas formas, que pues actualmente hay signos de violencia en los cuerpos, en los cadáveres, en las personas que desaparecen. La tortura se ha ido haciendo de manera pues más sencilla, más económica, menos aparatosa, menos, no sabría decirte si más humana. Yo creo que no hay forma que una tortura sea humana, pero definitivamente sí era bastante inhumana la tortura que se practicaba en nombre de Dios en esa época, ya sea durante la Inquisición o durante época en la que reinaba el oscurantismo. Exacto, sí, muchas anécdotas de este tipo que pues sí son muy oscuras, relacionadas con este tipo de torturas. Y bueno, afortunadamente en la actualidad, o por lo menos hasta donde sabemos, pues no existen ya más este tipo de prácticas, afortunadamente, porque pues desde el vamos, o sea, la situación religiosa pues supuestamente es una situación para ayudar a las personas, para hacerlas sentir más seguras, que existe algo más allá, ¿cierto? Entonces, bueno, independientemente que seamos personas creyentes o no, bueno, pues digamos, cultura, o digamos la institución religiosa, o por lo menos de la iglesia, pues está presente desde hace muchísimos siglos, y bueno, pues una de sus digamos, partes oscuras se relaciona con este tipo de
torturas. El siguiente caso, en este top 7 de los secretos más oscuros del Vaticano, casi llegamos al final de este top 7. En el número 2, el top 2, se encuentra un caso que pues sí pudiéramos decir que es hasta cierto punto increíble. Como les digo, al ser una de las instituciones más antiguas del mundo, pues sí, por supuesto nos podemos imaginar que ha tenido muchísimos problemas, muchísimas situaciones, anécdotas, leyendas, mitos, realidades. Una de ellas está relacionada, según este autor, este youtuber, acerca del sicariato medieval contra hermanos católicos. Aquellos hermanos que de alguna manera estuvieron en contra, tal vez de alguna práctica, alguna creencia, alguna actividad de esta grande institución, que llevaban a la cúpula a esta práctica, al sicariato, contra estos hermanos católicos. Yo creo que sí, este caso se merece efectivamente de una manera muy honorable el lugar número 2, porque si hablamos de sicariato, hablamos de una circunstancia, una situación, una actividad por demás oscura, tétrica, en donde pues la cúpula a través del sicariato mandaba a, pues digamos, acabar, ¿no?, con ciertos hermanos católicos, con ciertos practicantes de esta cultura, de esta institución, dentro de esta institución católica. Para algunos pudiera ser algo muy increíble, pero bueno, pues se encuentra en el top 2 de estos 7 secretos más oscuros, realidad o mito. ¿Tú qué piensas, Rubén? Es tener una mano armada, un brazo armado, poder contar con tus propios mercenarios para realizar tu trabajo sucio. Y es increíble, o sea, claro que es digno que esté en el puesto 2, perdón, en la posición 2, porque dices, ¿cómo puede llegar? O sea, ¿cómo pueden existir o sospecharse por lo menos estos niveles de corrupción, esta manera en la cual pues se contratan los servicios de personas de dudosa moral para realizar el trabajo sucio de la iglesia? Pero bueno, siendo una institución tan grande y tan enmarañada como puede ser, no se puede dudar ni tantito de esa capacidad con la que pueden tener para pues realizar este tipo de negocios turbios. Sí, exactamente. Sí, de manera muy honorable este caso en el top 2, en el lugar número 2. Y bueno, pues casi nos acercamos al final de este top y también al final de esta transmisión. Vámonos al lugar número 1. El primer lugar en este top 7 secretos más oscuros del Vaticano, según Dross. En el número 1, ¿qué habrá después de todos estos casos que vimos en este top? Voy a nombrarlos rápidamente. En el número 7 tenemos a estos castratos, en donde castraban a varones con tal de pues que su voz aguda perdurara para pues sus digamos ritos religiosos por allá de 1850, 1870. En el número 6, estas grandes vidrieras de las edificaciones del Vaticano como método de atracción de aquellas personas en aquel entonces. En el número 5, el Vaticano y sus supuestos nexos con la mafia italiana. En el número 4, este caso tragicómico de Miguel Ángel en conjunto con el Papa Juliano de Rovere, en donde, pues bueno, eran amigos y enemigos, en donde eran amigos, pero también se llegaron a agarrar a golpes, ¿no? Donde tenía de repente uno u otro su ojo morado, en donde, pues, estas dos grandes personalidades, naturalmente personalidades muy fuertes, pues tenían sus encuentros violentos. Después, en el número 3, tenemos la tortura medieval en esta etapa o era del Papa Inocencio IV. En el número 2 tenemos, por supuesto, pues al ser una de las instituciones más antiguas del mundo,
alguno de sus problemas, y uno de ellos relacionados con el sicariato, posible sicariato medieval contra hermanos católicos. Pues en el número uno, ¿qué puesto pudiéramos tener? Tal vez esté relacionado con curas pederastas, o tal vez esté relacionado con persecución contra sospechosos de actos impuros. Bueno, pues en el número uno se encuentra ni más ni menos, más allá de situaciones de tortura medieval, más allá de eso, esta gran era que complementaba todo o abarcaba todo relacionado con exacta y precisamente la Santa Inquisición. Dentro de ello, la gran Santa Inquisición española, que se manejaba de una manera muy tétrica, como dice Dross, en el sentido anglosajón de la palabra. Él decía, Dross comentaba, que esta Santa Inquisición española se manejaba más a manera de una microeconomía, puesto que las personas que eran partícipes de esta Santa Inquisición tenían puestos de trabajo y eran pagados, se les pagaba por hacer una u otra cosa relacionada con esta Santa Inquisición, con estas torturas, con estos métodos, estas grandes maquinarias, dispositivos, especialmente diseñados en asesinar, matar, torturar, pero de una manera lenta y dolorosa a sus víctimas, ante la más mínima sospecha de herejía, brujería, satanismo, antirreligión. Ante la más mínima sospecha eran sentenciados a muerte, pero no una muerte rápida, segura, sino una muerte lenta, dolorosa, en donde tenían varios métodos de, además de persecución, por supuesto, de asesinarlos, métodos de tortura, con diferentes tipos de estrategias, maquinarias. Rubén, ¿tú qué piensas de estas prácticas que, pues aquí sí no pudiéramos decir que es una sospecha, aquí sí pudiéramos asegurar que es algo pues comprobado, se han encontrado, se han visto y actualmente expuestos en muchos museos estas maquinarias, estos dispositivos de asesinato, ni más ni menos directamente y de manera supuesta de la Iglesia Católica? ¿Tú qué opinas? Dicen que de no ser por la Inquisición estaríamos adelantados 500 años en la historia. Fue una época muy oscura en la cual, pues, nos sirve el conocimiento. ¿En qué aspecto? En el daño que puede llegar a ser el fanatismo, el cegarse, las polaridades, el quedarse nada más en un lado, el no cuestionar las ideologías que te plantean. Ese es el daño tan terrible que puede causar, repito, pues el fanatismo, el que te den una ideología empaquetada, que te la dan así en un cajón, adentro de una caja de regalo, y mira, esto es para ti, recíbelo y nada más apégate. Cualquier ismo, cualquier IA, pues debe ser analizado siempre, debe ser visto desde un punto de vista crítico y no abrazar eso incluye el mismo ateísmo también, que hay muchos ateos que pues básicamente se comportan como peores que muchas personas creyentes. Sí, o sea, es cualquier vertiente polarizada, pues debe uno o alejarse o tener ese punto de vista crítico de decir, es que esto no me está haciendo ruido en este punto, sino tan sencillo, volteen a ver qué pasó en la Inquisición y ahí puede verse el reflejo de qué sucede si no se pone en tela de juicio las creencias. Exacto, sí, estoy totalmente de acuerdo. Como tú dices, ¿no? Empaquetado estas creencias, estas situaciones, circunstancias, sí, realmente muy pesadas, muy oscuras, muy tétricas, que bueno, afortunadamente en nuestros días, pues bueno, supuestamente ya no existe. Esperemos que efectivamente así sea, que ya no exista, que ya no, en nuestros días ya no se practique, ¿no? Digamos. Bueno, muchas gracias, Rubén. En este momento, si alguien quiere contar alguna anécdota, algún relato,
de Misterio Foz, fantasmas, ovnis y sueños, algo que le haya sucedido, siéntase en libertad de presionar el micrófono para que en este momento la cuente. Antes de llegar a la conclusión, antes de finalizar con este espacio de Twitter, les recuerdo, todos los viernes estamos en vivo en estas noches de Misterios Foz, este espacio, como les digo, dedicado a la anécdota de historias, relatos de fantasmas, ovnis y sueños. Rubén, aquí me gustaría preguntarte un poco más, tal vez es una pregunta hasta un poco personal. Tú, en el sentido de la religión, ¿tú crees que, tú como hombre de ciencia que eres, tú crees que sea algo que, en el sentido de, o la situación de las religiones, sea algo bueno, algo malo, o en realidad ni bueno ni malo, tal vez algo neutro, simplemente como lo uses? ¿Tú qué opinas en ese sentido, las religiones? Los principios morales y las bases para una buena sociedad y para la convivencia y, o sea, todo esto que te manejan muchas religiones es positivo, es algo bueno, es algo que se puede y debe poner en práctica. Sin embargo, pues cuando llega el punto de fanatismo o cuando empiezan a juzgar a las demás personas o cuando se pierde el objetivo, el punto de vista objetivo, pues se pierde el mismo la razón de la religión como tal, que se supone pues son instituciones con diferentes formas de pensar que sirven pues para traerle luz al mundo, para traerle fe también, para poderle traer que se puedan apegar a algo, siempre creer en algo, siempre es bueno creer en algo, sobre todo cuando uno ya no tiene ni de qué cuerda tirar, ya no encuentra uno de dónde asirse, y es cuando le brota a uno por automático, ¿no? Lo religioso. Y son ejemplos de vida, son cuestiones pues dignas de analizarse, de checarse, de tratar de apegarse, claro, pero siempre sin centrarse, sin adentrarse en algo tan pasional, en algo tan sentido, en algo que aleje a las personas de su misma naturaleza. Sí, totalmente de acuerdo, sí, exactamente. Y es que es curioso ver cómo a través del tiempo esta institución, que definitivamente el Vaticano, la Iglesia Católica y otras religiones son instituciones, en específico esta institución del Vaticano, una de las instituciones más antiguas de todos los tiempos de existencia de la humanidad, en donde hemos tenido representantes de esta institución desde el primer papa hasta ininterrumpidamente hasta la fecha, con el actual representante que tenemos, y que nos damos cuenta que sí, efectivamente han pasado por diversas etapas en donde pues algunas de ellas sí, efectivamente han sido muy oscuras. Y pues todos los créditos de este video, de este top, por supuesto, Dross, este gran youtuber que pues muy seguramente lo conocemos, de los 7 secretos más oscuros del Vaticano. Y bueno, pues estamos a punto de terminar con este espacio, de dar fin. Ya llevamos 1 hora de transmisión, así que ya se nos está acabando el tiempo. No me gustaría irme sin antes recordarles que este espacio está siendo grabado para poderlo transmitir acerca de estos relatos de Misterio Foz en nuestros espacios de Twitter, de Spotify, de TikTok y de YouTube. Una vez editado este espacio, se queda de manera original, de manera, digamos, normal, así como lo estamos grabando, se queda así en este espacio de Twitter, ahora X, se edita posteriormente para subirlo en nuestras plataformas de Spotify, de TikTok y de YouTube. Así que los invito a que nos sigan en nuestros espacios, así como Relatos de Misterio Foz o @MisterioFoz. De la misma manera, si alguno de ustedes tiene evidencia, tanto de audio como de video, que quisiera compartir para nuestra audiencia, esta comunidad Foz, por supuesto lo puede hacer y lo compartimos en nuestros espacios de Twitter, de Spotify, de TikTok y de YouTube. Sería mandar su evidencia al correo electrónico misteriofoz@gmail.com.
Le quiero dar un agradecimiento muy especial a el protagonista del día de hoy, a R. Rey, que nos hizo el favor de también darnos su opinión acerca de este interesante tema de los 7 secretos más oscuros del Vaticano según Dross. R. Rey, muchísimas gracias por conectarte con nosotros, al igual de el resto de nuestros oyentes, Kitty Cat, Dan, Charlie99, Erika Vega y M. Treviño. R. Rey, ¿algo que te gustaría decir antes de dar fin a esta transmisión? Nada más que salvo agradecerle a nuestros fieles parroquianos, a las personas que nos escucharon, e invitarlos a participar, a hacer más grande este espacio. Claro que sí, exactamente, R. Rey. Efectivamente, muchísimas gracias. Sí, si alguno de ustedes en otra transmisión se anima a contarnos de algún relato, alguna historia, alguna anécdota que les haya pasado relacionada con fantasmas, ovnis y sueños, siéntanse más que bienvenidos a hacerlo y a su vez compartirlo con nuestra comunidad FOSS, que poco a poquito cada vez estamos siendo más. Y bueno, pues agradecerle, por supuesto, además de R. Rey, también no está de más a este gran youtuber Dross, por supuesto. Si tenemos la gran fortuna de que en algún momento Dross nos escuche, que en algún momento nos llegara a aceptar alguna entrevista, alguna plática, estaría pues más que bien, por supuesto, para que él nos cuente a partir de todo lo que él ha grabado, él ha contado, él ha relatado su propia experiencia, y por qué no, ¿verdad? Si a él mismo le ha pasado algo de, digamos, en primera persona, ¿no? Algún relato de fantasmas, ovnis o sueños. Bueno, pues hasta aquí el espacio del día de hoy. Hemos llegado al final de esta transmisión de Noche de Relatos de Misterio FOSS. Yo les agradezco mucho a todos ustedes que hayan estado conectados en esta transmisión. Muchas gracias, R. Rey, Kitty Cat, Dan, Charlie99, Erika Vega y M. Treviño. Próximamente, por supuesto, esta transmisión subida a nuestros espacios de Spotify, TikTok y YouTube, para que nos sigan también en esas plataformas. Muchísimas gracias. Yo soy su anfitrión FOSS, y entonces nos vemos hasta nuestra próxima transmisión. Que tengan una excelente noche. Hasta la próxima.